Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión especial. Es una transmisión especial en donde los invitados está el doctor Jaime Díaz. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Y está el ingeniero Víctor Manuel Ruiz. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Abelardo. Buenas tardes. El doctor Jaime Díaz y el ingeniero Víctor Manuel forman parte de una comisión que ha venido desde hace años analizando el problema de las jubilaciones y pensiones en México. Y esto los ha llevado a investigar, a informar, a recabar información, a tener datos fuertes que permitan presentar una propuesta al gobierno de la 4T. Para ello, nos han mandado una presentación que ahorita tenemos en pantalla y que espero pueda ser de utilidad para que todas y todos los que nos están viendo podamos entender este tema tan importante en donde el tema de las pensiones hay una preocupación cada día más creciente de un número importante de trabajadoras y trabajadores. La ponencia del doctor Jaime y del ingeniero Víctor la han titulado Reversión del sistema de pensiones en México, una propuesta alternativa al modelo de cuentas individuales con Afore y a la reforma en pensiones del gobierno de la 4T. Adelante, doctor Jaime, adelante, ingeniero Víctor. Buenas tardes a todos. Creo Eh, que no te entiendo. Voy a, voy a empezar a presentar un trabajo que tenemos 3 años de estarlo elaborando y pues aprovechando el cambio de gobierno, pues queremos entregar esta iniciativa para que no se pase los 6 años como nos pasó con AMLO y desde un principio la actual presidenta pues nos pueda escuchar y se pueda hacer algo sobre pensiones. Le hemos titulado a este trabajo a Reversión del sistema de pensiones en México, propuesta alternativa al modelo de cuentas individuales, con Afore y a la reforma en pensiones del gobierno de la 4T. La siguiente, voy a la hemos dividido. Voy a dar lo de introducción y rápidamente con panorama y algunas definiciones. Y el compañero Víctor va a dar lo de las propuestas del gobierno que están actualmente y nuestras propuestas alternativas. Pues empezamos, Lick. La siguiente, por favor. El día 1 de mayo de este año, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia con los sindicatos, esto fue lo que dijo. Ya hay una vía que es bastante sensata, responsable, moderada, porque había quienes opinaban que debíamos de regresar a que el Estado manejara las pensiones de los trabajadores y optamos por esta vía intermedia, ya que da un esquema hacia adelante. Va a depender de ir fortaleciendo este fondo y yo creo que no va a haber ningún problema para su financiamiento. La siguiente, Eli. En el documento de los 100 pasos para la transformación, Claudia Sheinbaum, en el tema donde está el sistema de pensiones, voy a abrir un poquito la presentación. Ella mencionó la propuesta de reforma de pensiones que aquí se presenta tiene como eje principal el fortalecimiento del sistema mixto creado por este gobierno. La siguiente, Lic. Cuando hizo toma de, de, de toma de poder, en el número 57, ella expresó, se aprobará la reforma a la Constitución para mejorar las pensiones, que en realidad ya son una realidad, con el fondo de pensiones que nos dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La siguiente, prácticamente con esto, las diapositivas anteriores se nos están cerrando las puertas.
para un cambio total sobre pensiones. Entonces, pues nosotros, dentro de todo lo que he estado encontrando, pues no, encontramos un camino, encontramos una hendidura, pero por la cual nos estamos nosotros metiendo para hacer esta propuesta. Esta que tienen aquí, esos son los informes trimestrales de la CONSAR. Empezaron desde el año 2022 y actualmente en el 2024, en el segundo trimestre. Actualmente las pensiones otorgadas son de 73,871. De esas que se van para derecho a recibir una pensión garantizada, son 68,300, perdón, 938. De ese número, solamente 114, que corresponderían al 0,65%, son los que están recibiendo una renta vitalicia. Podríamos decir que en este caso, los que pudieran tener una pensión, porque llegaron a alcanzar un porcentaje para recibir esa pensión. Los demás se fueron a pensiones garantizadas. Esta renta vitalicia la puse aquí con rojo y ahí puse un foco rojo, porque es un indicador. Este indicador pues, nos quiere decir que totalmente, como dice ahí el título, es el fracaso de las AFORES. Prácticamente son muy poquitos, 114 de los 68,938 que están nada más recibiendo pensión, los demás están viviendo a pensiones mínimas garantizadas. O sea, todo lo que aportaron durante su vida laboral, eh, se lo regresan las AFORE con intereses aproximadamente en unos 3, 5 años y posteriormente entra el Estado a rescatar esas pensiones. Hacia un lado, del lado derecho, puse un vaso medio lleno, medio vacío, porque esto lo ocupan los de las AFORE para decir que gracias al Estado las personas han podido pensionarse. Y nosotros lo vemos del otro lado, por eso es medio vacío, medio lleno, porque nosotros estamos viendo que las gentes que llegan a tener una pensión, pues es muy bajo. Solamente 114 de los 68,938. La siguiente, por favor. Con esto lo que decimos es que las AFORES no dan pensiones, sino solamente están regresando los ahorros de los trabajadores. Aquí encontramos ya el que nos acaban de dar este 15 de noviembre, el presupuesto de egresos de la Federación, y aquí está todo lo que es en pensiones. En total, lo que se va a gastar el Estado para pensiones es 1,516,000,000. Esto representa del presupuesto de egresos de la Federación el 63,3%. O sea que ese dinero es por las malas decisiones de los gobiernos anteriores y que están quitando dinero para otros ramos. Están quitando dinero para educación, para salud y para ciencia. Entonces, aquí están las consecuencias de haber cambiado las políticas, de haber cambiado el sistema de pensiones que teníamos anteriormente. La siguiente, por favor. En otras palabras, pues nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Vamos a dar algunas definiciones, porque en el documento manejamos definiciones. Entonces vamos a ver qué es un sistema y qué es un modelo. Un sistema es el conjunto de modelos, o sea, tiene que haber dos o más modelos para que se forme un sistema. En tanto que un modelo es en la forma en cómo se van a pagar las pensiones. La siguiente, por favor. ¿Qué es una reforma estructural y qué es una reforma paramétrica? Una reforma estructural se refiere a cambios profundos. Un ejemplo, estábamos anteriormente con la ley del 73 y nos hicieron un cambio a cuentas individuales.
Igual con lo del ISSSTE, estábamos con una de beneficio definido del 83 y nos cambiaron igual a cuentas individuales. ¿Qué se refiere a reformas paramétricas? Son los requisitos que nos piden para podernos pensionar. Ejemplos, las dos reformas de AMLO del 2020 y del 2024 fueron reformas paramétricas. Solamente se cambiaron los requisitos para pensionarnos. La siguiente, Lick. ¿Cuáles son las características de los sistemas de pensiones? Hay varias, pero las que nos interesaron más, que deben de ser solidarias. La solidaridad es un valor humano que refleja la empatía y el apoyo mutuo. Es más que un mecanismo económico, es el reflejo de una sociedad que busca un bien común y protege a todos sus integrantes. La otra que nos interesó que deben ser autofinanciables, o sea que se deben de pagar ellas mismas, no deben ser una presión para el Estado. En lo que se refiere a suficiencia de beneficios, implica que las pensiones otorgadas permitan que todas y cada una de las personas trabajadoras puedan mantener al menos un nivel de vida adecuado. Con lo que respecta a la cobertura universal, se trata de que los sistemas de pensiones abarquen a la mayoría de la población, de preferencia que sean de beneficio definido. Ejemplo, actualmente a los trabajadores de plataformas digitales se les está dando seguridad social, qué bueno, pero al final de la vida, pues están en un sistema de cuentas individuales, entonces el problema va a ser en las raquíticas pensiones que les van a otorgar. La siguiente, por favor. El gobierno de la 4T menciona mucho revertir, la palabra revertir, de muchas maneras, revertir los efectos, y nos irán a regresar al sistema de beneficio definido, y por desgracia, al revertir tiene muchos significados. La siguiente, por favor. Prácticamente lo que hacen ellos es compensar, no es hacer un cambio profundo. Entonces, pues encontramos tipos de reversiones de los sistemas de pensiones. Encontramos 5. La reversión total, pues el ejemplo fue el de que estamos actualmente en cuentas individuales, y una reversión total sería regresar a un sistema de beneficio definido. Reversión total sería un cambio estructural. Reversión parcial son nada más modificaciones a los requisitos para pensionarte. Por eso serían una reversión paramétrica. Aquí entra lo que está haciendo el gobierno de la 4T. En el número 3 es una reversión progresiva. Quiere decir que actualmente, como estamos en un sistema de cuentas individuales, nos pasaríamos a un sistema de beneficio definido en forma paulatina, que es prácticamente adelantando en lo que queremos hacer nosotros. El 4 es una reversión nada más por un tiempo determinado, son nada más también igual cambios en los requisitos, por lo cual se catalogó como este, una reversión paramétrica. Y la reversión condicional igual son modificaciones por ejemplo, la pandemia del COVID o algún en especial, entonces se pueden catalogar como reversiones paramétricas. La siguiente, por favor, Lick. Este cuadrito que está aquí menciona aquí los sistemas de pensiones que hay en América Latina. Eh, del lado izquierdo, en la fila de arriba, hay cuentas individuales. Después está un modelo de paralelo, que ahí van a ver, perdón, un sistema paralelo que está formado por dos modelos, uno de reparto y uno de cuentas individuales, y allá a un lado hay uno de paralelo integrado, y después un sistema mixto. Está formado por dos modelos, uno de reparto y uno de cuentas individuales, y al lado derecho tenemos un reparto. Prácticamente tiene algunos cambios, pero es lo mismo. Pero voy a ocupar esta diapositiva para que vean lo que nos pasó. Eh, la segunda hilera del lado derecho tenemos reparto, y lo que nos hicieron, nos pasaron de tajo, nos pasaron a cuentas individuales. O sea, fue una reforma estructural. En la línea de arriba
del lado izquierdo está cuentas individuales, sería en el sistema que actualmente estamos, y en medio hay, hay otros sistemas para llegar a un sistema de reparto. Entonces, para que nos pudieran entender, nosotros quisiéramos pasar por que tiene ahí un modelo paralelo, que es que sigue. eh, Posteriormente tiene una de paralelo integrado y después un sistema mixto, que es lo que estamos proponiendo nosotros para llegar a un sistema de reparto. La siguiente, por favor. Vamos a imaginarnos estos modelos, y aquí ya serían sistema porque hay dos. Para que me entiendan, los voy a poner como si fueran piezas de dominó. Nosotros en la teoría lo podemos mover como queramos, en la práctica es muy diferente. Del lado izquierdo de su pantalla, de arriba, tenemos el modelo de cuentas individuales que están en rojo y arriba el modelo de beneficio definido. Quiero hacer quedar bien claro que nosotros el modelo de beneficio definido lo voy a poner aquí como si fuera nuestra joya perdida. En el cuentas individuales, pues no la tenemos, está ausente. Aquí en este sistema mixto, si pueden ver, en el modelo de arriba que está en amarillo, ya tenemos el modelo de beneficio definido. O sea, ahí está integrado lo que andamos persiguiendo. Del lado derecho, en la parte superior, tenemos también todos son sistemas mixtos, y abajo tenemos el modelo de beneficio definido y arriba el modelo de cuentas individuales. Quiero que pongan mucha atención, se me pasó en la otra diapositiva, la mayoría de las ocasiones el modelo de beneficio definido está abajo. Si me puede regresar la anterior, fíjense en donde está este sistema mixto, ahí donde está el cursor, abajo está el modelo de reparto y arriba está cuentas individuales. Prácticamente lo que sostiene a este sistema de pensiones es el modelo de reparto. Aquí abajo también igual, abajo del curso, está nuevamente otro sistema mixto que igualmente el modelo de reparto está abajo, es lo que sostiene a cuentas individuales, no al revés. Ya puede pasar a la siguiente. Aquí en el renglón de abajo tenemos, en el color rojo, tenemos el modelo de cuentas individuales y arriba lo que dan la ayuda a las pensiones del adulto mayor. Eso es un sistema mixto. Son diferentes formas de financiar las pensiones. Las de pensiones de adulto mayor son transferencias. En el lado derecho, abajo, en el color amarillo, nuevamente tenemos a nuestra joya que andaba perdida, y ya la encontramos ahí, y que se está aquí combinando con la pensión del adulto mayor. Son diferentes formas de que se van a financiar una ayuda y una pensión, y tanto es un sistema mixto. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el sistema de pensiones paralelo. En el sistema de pensiones paralelo, igualmente, nuestra joya que andaba perdida, ya la tenemos aquí, que es el de color amarillo, modelo de beneficio definido, y que a un lado va a estar el modelo de cuentas individuales. Aquí, aunque están juntas, pero prácticamente juntas, pero no revueltas, aquí cada modelo funciona de diferente manera, y aquí lo que tenemos como de uno de los varios beneficios es que los nuevos trabajadores pueden optar por el modelo que ellos quieran. La siguiente, Lick. Bueno, hasta aquí fue mi intervención y continúa el compañero Víctor. Gracias. Micrófono. Perdón. Vamos a platicar sobre precisamente sobre lo que son el Fondo de Pensiones para el Bienestar. De hecho, el gobierno federal han estado comentando que la propuesta del Fondo de Pensiones para el Bienestar es un sistema mixto,
Pero algo que Jaime no nos comentó y es importante señalar es que en el sistema mixto son los trabajadores los que están aportando. El trabajador va a aportar, va a hacer sus aportaciones, trabajadores, patrones, van a hacer sus aportaciones sobre el sistema mixto, es decir, sobre el sistema de cuentas individuales y el modelo de cuentas individuales y el modelo de beneficio definido o el modelo de reparto, pero están aportando sobre los dos. En el caso de la propuesta que se hizo en mayo del 2024, que fue el Fondo de Pensiones del Bienestar, lo que se está diciendo es que se va a recuperar dinero, dinero que no se ha usado en algunas cuentas de la Afore, recursos que se obtiene el gobierno por otro lado, etcétera. Pero bueno, esto sería la parte por lo cual nosotros no consideramos que realmente es un sistema mixto, porque mixto es que que el trabajador y el patrón están colaborando directamente para los dos sistemas y están funcionando, ¿no? Los dos sistemas, los dos modelos, perdón, tanto el modelo de reparto como el modelo de cuentas individuales. Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahora con la pensión del bienestar que están comentando. Bueno, primero, vamos a considerar el caso que se ha mostrado en muchísimos ejemplos lo hemos visto que la persona tiene 10,000 pesos de salario. Ok, de acuerdo a lo que se ha visto, los resultados que tenemos de las Afores, los resultados son muy bajos. Lo que están otorgando las Afores, como pueden ver ahí, está hablando de un 20, un 30% los rendimientos después de una vida de trabajo, entonces realmente es muy, muy, muy bajo. Pero tenemos una modificación que se hizo en 2020, que fue ¿cuál? Lo de con la pensión mínima garantizada. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona tenía muy poco monto en su cuenta, se iba a completar porque la pensión mínima garantizada se había mejorado. Y eso nos estaba llevando al orden de un 60%. Muy bien, con las pensiones del bienestar que se está trabajando ahorita, que se acaba de mencionar, lo que va a suceder es que se va a garantizar que la persona va a recibir el 100% de su salario. Pero aquí empiezan los detalles. Primero, este beneficio está limitado a las personas que tengan un salario hasta 16,777 pesos. No es para todos. O sea, si hay una persona que tenga 20,000 pesos de salario, no se le van a dar los 20,000, se va a dar la cobertura hasta 16,777. Segundo, las pensiones están garantizadas que es un derecho, por lo tanto, están garantizadas que se le van a otorgar a las personas. La pensión del bienestar, si ustedes revisan los apartados o los artículos con el cual está indicado, el problema está en que no garantizan estos 4,000 pesos. Dicen que si hay fondos, se van a pagar. Si no hay fondos, no se va a cubrir. Esta no es un derecho, es una ayuda que se le está dando a la gente. Entonces, ¿esto qué es lo que está sucediendo? De facto, hoy en día mucha gente, específicamente en lo que se refiere al ISSSTE, ha estado muy preocupada porque en el ISSSTE se tiene un tope de pensiones de 10 sumas. Si nosotros analizamos aquí la cobertura que se está entregando, ya no son 10 sumas. Ahora la cobertura con estas nuevas modificaciones de cuentas individuales está al orden de 5,3, 5,4 UMAS, que serían los 16,000 pesos, o sea, hasta 16,000 pesos se está cubriendo. Por eso comentamos nosotros que esto realmente no es un sistema mixto porque debería estar garantizando ciertos trabajos y aportando a la gente y no, y esto depende de lo que se pueda cubrir y de lo que recursos que hay en el fondo. La siguiente, por favor. Un sistema mixto, ¿qué es lo que está pasando? Que era lo que comentábamos, es un sistema mal llamado mixto. ¿Por qué? Porque un sistema mixto debe de ser tener dos componentes, como veíamos, un modelo de cuentas individuales, un modelo de beneficio definido, o bien algo otro más. Pero lo que tenemos aquí es que realmente no están aportando los trabajadores. Los trabajadores solamente están aportando en cuentas individuales y lo que se está haciendo es que hay ciertos recursos disponibles, sí, recursos que estaban en las Afores, de gente que no los usa, los beneficios del Tren Maya, los recursos que se obtengan ¿cómo se llama? De lo recuperado por el gobierno, pero finalmente todo, como dice la, la pensión del bienestar, depende de que haya recursos y no están garantizados. La siguiente, por favor.
Bueno, acá, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que estamos viendo es qué es lo que se tendría actualmente. Tendríamos un sistema actualmente en México lo que tenemos es una pensión mínima garantizada, lo que está otorgando las Afores y el otro sería el complemento solidario. Las estimaciones que se estarían haciendo para en el caso de que tuviéramos más de 1,000 semanas, ya con un sistema mixto. ¿Por qué? Porque tendríamos las dos. Podríamos tener la parte de la pensión mínima garantizada, lo que entrega la Afore, más el complemento. La siguiente. Lo que hemos visto nosotros es que los sistemas de cuentas individuales administradas por las Afores con las reglas que tienen las Afores no son capaces de dar pensiones dignas. Si ustedes ven en cualquiera de los países que tienen las Afores, los resultados son muy tristes, muy, muy bajos. Y de hecho, en los números que presentaba hace un momento Jaime, lo que veíamos es que la pensión que se recibe por parte de la Afore es muy pequeña. La mayoría de los trabajadores, ¿qué es lo que están llevándose? Es la pensión mínima garantizada. ¿Por qué? Porque lo que hay en el fondo en la cuenta individual ahorrado es muy pequeño y ni siquiera suficiente para la pensión mínima garantizada. Muy pocos trabajadores logran algo más que eso. Adelante, la siguiente. Bueno, ante esta postura del gobierno, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Es que se vea otra forma de ver las pensiones, otra forma de manejar las cosas. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, la pensión, lo que recibe el trabajador de la FORE y lo que recibe el trabajador como complemento para llegar a la pensión mínima garantizada, finalmente lo está poniendo ese dinero el gobierno y es un gasto. Nosotros lo que estamos viendo es que con los mismos recursos puede existir otra forma de recibir mejores pensiones y eso es lo que tenemos que buscar, que se vea que hay formas de hacer más. Precisamente una de las cosas que comentaba Jaime era la parte de solidaridad. Y precisamente qué era lo que sucedía en los sistemas anteriores, igual que pasa con el sistema médico. Hay muchas personas que no se enfermaron en su vida laboral y sin embargo hicieron sus aportaciones o simplemente con nuestro auto. No chocamos, no tuvimos ningún accidente en el auto y ¿qué pasa? Vamos a decir, oye, regrésame al seguro todo lo que me pagaste por todo lo que te pagué por todos los años asegurado. No, es una protección. Aquí también en la parte de pensiones, en la parte de pensiones habrá gente que lo requiera y habrá gente que viva mucho más años y requiera la cobertura durante más años y habrá gente que la recibe menos. En cambio, en el sistema de cuentas individuales, ¿qué es lo que sucede? Es cada uno está separado, no hay solidaridad. Cada uno con los recursos que uno tiene que salir adelante. La siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos precisamente para poder lograr este sistema mixto? Pues necesitamos, y es lo que vamos a ver, necesitamos una reforma estructural y por supuesto también nos va a involucrar parámetros. ¿Por qué? Porque necesitamos revisar uno de los puntos que mencionó Jaime, que es que sea autofinanciable. Son de las cosas que todavía no hemos visto y vemos que cada año lo que se requiere de presupuesto es muy alto. Y por desgracia también no se tienen los fondos en caso de una emergencia. Con la situación mundial, en cualquier momento podríamos tener un problema económico, una recesión económica. ¿Y qué es lo que va a suceder? Las pensiones podrían reducirse o desaparecer. Ya lo hemos visto en países como Grecia, donde se vieron afectados por una transición, por una recesión, y las pensiones, salarios, etcétera, se vieron reducidos. Y lo que queremos nosotros también estamos buscando es que sea un cambio hacia un sistema de beneficio definido. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que con los mismos recursos se obtienen mayores beneficios. Y se tiene que hacer regresar al sistema. Y no estamos diciendo regresar, estamos diciendo reversión. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema tenía sus deficiencias. Hay cosas que se tienen que mejorar.
porcentajes de aportación que se tienen que revisar, reglas para el manejo de los recursos, porque sabemos que de algunos recursos en mucho, tanto a nivel federal, IMSS y ISSSTE, se perdieron, y muchos otros en los estados. Los pensionados de Veracruz nos comentan cada uno de las peripecias que hubo con cada gobernador. Son cosas que debemos evitar y debemos ver que el sistema sea, que es lo importante de los sistemas de jubilación, es que den jubilaciones dignas. O sea, no es posible, por ejemplo, hoy en día con las Afores que dicen es que van a ayudar al país, sí, pero ¿a costa de qué? A costa de las pensiones de los trabajadores. No, yo creo que es importante ayudar al país, pero yo creo que es más importante que los trabajadores tengan unas pensiones dignas. La siguiente. El sistema mixto que proponemos es un sistema donde van a aportar los trabajadores y los patrones sobre las dos componentes, sobre una componente de cuentas individuales y sobre un componente de beneficio definido, donde, como decía Jaime, que es precisamente lo ponemos en la parte inferior, la parte más fuerte es la de beneficio definido. Y estamos considerando que sea una transición. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a ser fácil el cambio de cuentas individuales a beneficio divino, y porque los trabajadores en algunos casos podrá ser que les interese conservar su sistema de cuentas individuales. Y a este sistema además tenemos que tener en cuenta que hoy en día, cosa que no teníamos hace muchos años, ya tenemos la pensión de adultos mayores. Es otra componente que están formando las pensiones y ya las tenemos todos los trabajadores y es más todos los ciudadanos en México. Entonces, lo que necesitamos es apoyarnos precisamente en esa pensión de adultos mayores y tener un sistema que nosotros podamos financiar y que permita otorgar pensiones dignas. La siguiente. Bueno, correcto. Una de los sistemas de pensiones que hemos revisado es lo que es la propuesta por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que en el año de 2019 hizo una propuesta a petición precisamente de la Cámara de Diputados. Es una propuesta muy interesante que vale la pena que la revisen con mucho cuidado. Sin embargo, esa revisión, que es interesante verla, el problema que tiene precisamente es la transición. Es el hecho de que tengamos trabajadores que entraron en un sistema anterior, donde las aportaciones eran menores, los beneficios eran menores, genera una transición muy difícil. Y si tienen la posibilidad de revisarla, la podrán ver cómo pasa de una cobertura muy baja a una cobertura muy alta. No vamos a ser muy alta, una cobertura mayor. Y por desgracia, los trabajadores que iniciaron en el sistema con mayores deficiencias respecto al nuevo, pues van a tener mayores, menores beneficios. Y conforme más tiempo pasen en el nuevo sistema que da mejores beneficios, pues tendrán mejores pensiones. Adelante. Ok, este sistema que es, lo que aquí estamos pues, mostrándoles es algo parecido a lo que nosotros vimos ¿cómo se llama? En el caso de México, de los 10,000 pesos que vimos hace rato. En este caso, lo que tenemos es el sistema chileno. En el sistema chileno, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que pasa en México. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Una componente muy baja que da las Afores, otra componente que es una modificación que está otorgando el gobierno, que es lo que sería en México la pensión mínima garantizada. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno chileno? El gobierno chileno ahorita está empezando a solicitar que se haga una aportación adicional por los patrones. De hecho, es interesante esa parte. En Chile los patrones no aportan al sistema de pensiones, son los trabajadores los que están aportando el 10,3%. Y aún así, véanlo, la parte morada, que es la parte de la Afore, es muy pequeña, se está queriendo mejorar, que es una propuesta de reforma que hay, y un componente de seguridad social. El componente de seguridad social, ¿qué es lo que va a hacer? Es un componente solidario. Se está pidiendo ahí una ayuda me parece que es el 6%, y con eso se va a permitir que pueda completar más. Eso mismo está pasando también para la parte de las mujeres,
Y en la parte de las mujeres lo que sucede es que hay otro componente adicional. Es ¿cómo le llaman? Por las cuestiones de maternidad, un complemento. ¿Por qué? Porque el sistema de cuentas individuales es muy cruel. ¿En qué sentido? El sistema de cuentas individuales depende de lo que yo ahorre de manera personal. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente las mujeres son las que menos ahorran. ¿Por qué? Porque son las que tienen que dedicar parte de sus días de trabajo, de sus horas de trabajo al día, o bien durante ciertos periodos de su tiempo, a la crianza de los hijos, cuidados, etcétera. Y eso hace que reúnan menos dinero en sus cuentas individuales y por lo tanto se vean menos beneficiadas. Entonces, esa es una propuesta con la cual se está dando un estímulo precisamente a las mujeres para que puedan tener mejores pensiones. Es una propuesta en Chile. Ok. Bueno, seguimos. Este es lo que, resumiendo, que es lo que tenemos. Las AFP serían nuestras AFORES, fondos de pensiones. Después es la pensión generalizada, pensión mínima garantizada, que sería este porcentaje. Y lo que están proponiendo con la reforma es una reforma de seguro social. Y es una reforma donde lo que se va a tener es un sistema solidario, una pequeña componente de sistema solidario que va a ayudar. Y aquí, ¿cuál es la gran diferencia? Lo mismo que teníamos nosotros en los sistemas solidarios, los fondos que hay en este seguro social no son fondos comunes, no son fondos que le diga el trabajador, oye, voy a recuperar ese dinero, no. Lo mismo que nos pasaba en la ley del 83 o en la ley del 73 del Seguro Social. En caso de que una persona falleciera y no tuviera familiares derechohabientes, simplemente el dinero que había él aportado para el seguro de cesantía y vejez seguía en el seguro y servía para cubrir a alguien más. En el caso de cuentas individuales, la idea es que ese dinero lo pueda recuperar los familiares, y se les puede asignar. En el caso del seguro de social, no. Ese va al fondo. También sabemos que por desgracia aquí en México tengo varios conocidos y seguramente la audiencia nos podrá decir que hay mucha gente que ha estado sufriendo y que no ha podido recuperar este dinero, a pesar de que se supone que lo debe recuperar. Adelante. La siguiente. Gracias. Entonces, como platicábamos, tenemos el sistema de pensiones paralelo. Como comentaba Jaime, son un modelo de beneficio definido, un modelo de cuentas individuales, donde estarían en competencia. Y el trabajador tendría la opción de escoger, ya sea entre el sistema de cuentas individuales o el sistema de beneficio definido. Puede seleccionar uno u otro. Nosotros estamos seguros que las personas, a ver los beneficios en cada uno de ellos, lo más seguro es que se vayan por beneficio definido. Y por supuesto, aquí en México lo que tenemos es la pensión de adultos mayores. ¿Sí? La siguiente. Bueno, habíamos hablado de las reformas estructurales y paramétricas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues en el sistema ya sea en el sistema mixto o en el sistema en paralelo, necesitamos hacer una reforma estructural. Hoy en día el sistema de pensiones en México solamente está considerando cuentas individuales. Tenemos que hacer las modificaciones en las leyes para que se puedan trabajar los dos sistemas. Ya sea en un sistema mixto, donde se estén cotizando a los dos al mismo tiempo, o bien un sistema paralelo donde el trabajador pueda cotizar en un sistema o en el otro. La siguiente, ajustes. Por supuesto, como decíamos, no podemos regresar a lo que teníamos anteriormente. Hay mucha gente que dice, vamos a regresar a lo anterior. Es difícil por varias cosas, ¿no? Hemos tenido, y todo el mundo lo sabemos, la mala experiencia en cómo se han manejado los fondos. Existían fondos de pensiones, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE, y por desgracia hoy en día no sabemos qué ha pasado con ellos. Hay muchas explicaciones. Bueno, por el otro lado, también lo que tenemos que ver es cómo podemos ofrecer mejores pensiones y el Seguro Social tiene varias ventajas, el ISSSTE también tiene otras, pero una de las cosas que vemos por ejemplo, es que tanto el ISSSTE como el Seguro Social debe de trabajar sobre los salarios integrales. Por desgracia, el ISSSTE no lo tiene y tenemos muchas personas que tienen pensiones muy bajas en el ISSSTE
funcionarios de un nivel medio o superior. ¿Y por qué? Porque simplemente cotizan el salario base, no el salario integral. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en estas partes. Y bueno, también otro de los puntos muy importantes que estamos hablando de la desindexación. ¿A qué nos referimos? Tanto la ley del Seguro Social como la ley del ISSSTE desde el año 2001 manejan lo que es los incrementos en las pensiones, que se van a dar en qué términos, en función del índice nacional de precios al consumidor. Sin embargo, lo que hemos observado es que ese índice, si bien es el que se ha estado utilizando para determinar la inflación en el país, pues no es precisamente el que sea más adecuado para representar los consumos de un pensionado, inclusive los de un trabajador. ¿Por qué nosotros podemos ir ver simplemente que si tenemos 100 pesos y vamos al supermercado, al mercado, etcétera, lo que podemos adquirir hoy con 100 pesos y lo que podemos adquirir el siguiente año con 100 pesos más la inflación, pues no nos alcanza para lo mismo? O sea, nos damos cuenta que poco a poco se está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, lo que tratamos de buscar es un índice que pueda ser más representativo de la realidad que viven, sobre todo los trabajadores que están perdiendo cada año y sobre todo la parte de los pensionados, que es donde más difícil se ve, porque a veces los trabajadores pues tienen la posibilidad de tener algún incremento adicional, un cambio de plaza, en cambio de los jubilados es más difícil. Entonces estamos buscando precisamente un índice como cuál podría ser la canasta básica. Simplemente, ¿por qué? Porque realmente los consumos que tiene un trabajador o un pensionado son de canasta básica. Realmente no creo que con las pensiones que recibimos en México, y si el promedio, como están diciendo en el Seguro Social, son de 16,000 pesos, pues los consumos de un trabajador o de un pensionado con un salario promedio del Seguro Social no va a ser precisamente muchos de los factores que incluye el INPC. Entonces, por eso es más reflejado a una cuestión básica. También lo que tenemos que ver es que tiene que haber algunas modificaciones en la ley del SAR. Sí, seguramente esto va a tener algunas implicaciones fiscales en cuanto a costos y habrá que analizarlo, pero yo creo que lo primero que tenemos que ver es que con lo que ya tenemos y ya los gastos que se están haciendo hoy en día, ver cómo puede ser que se obtenga mayores beneficios. Y un sistema solidario lo permite. ¿Por qué? Porque en cuentas individuales, una de las cuestiones de cuentas individuales, si uno lo analiza con mucho cuidado, es que uno tiene que manejarse solo con sus ahorros. Y además, cuentas individuales, si ustedes lo revisan con mucho cuidado, establece que lo que yo tenga ahorrado en mi cuenta me debe de permitir vivir hasta que me muera. Y dado que esa fecha no la tenemos conocida, ¿qué es lo que sucede cuando uno contrata una renta vitalicia? Cuando uno contrata una renta vitalicia, las aseguradoras se protegen. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ellos se protegen diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a tomar este dinero, pero lo voy a usar para que tú puedas sobrevivir hasta los 110 años. Revisen sus tablas del CONSAR y van a encontrar que ese es el dato que se usa. ¿Qué es lo que sucede? Muy pocos trabajadores van a llegar a vivir los 110 años, pero y si los llegan a vivir, ni modo que a la mitad del camino, los 90 años, le diga, oye, ya me acabé tu fondo y pues ahora ya no tienes ni para comer. No, no pueden hacer eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Si resulta ser que nada más vivió un día después de que obtuvo la concesión de pensión, ¿y qué pasa con el resto de dinero? Pues no sería mejor tener un sistema solidario donde yo pudiera cubrir al señor que vivió hasta los 110 años y al que solamente vivió un año, porque si habría solidaridad entre ellos dos, pues ¿cuál sería el promedio del que se murió a los 65 y el otro que se murió hasta los 110? ¿Cuánto sería? ¿85? Oye, pues estaría cubriendo hasta los 85 sin problemas. Tendría los fondos, o sea, la solidaridad me permite manejar los recursos de una manera más adecuada. Adelante. La siguiente. Por el otro lado, como platicamos, siempre tenemos que tener recursos y siempre estamos expuestos a la incertidumbre, la recesión. Hoy mismo simplemente estamos en muchos programas están anunciando que probablemente el año que entra, en 2025, haya recesión. Hay eventos que no tenemos considerados y siempre necesitamos tener un fondo. Simplemente hasta nosotros mismos en casa lo debemos de tener. Y por eso lo que pasa es que se está considerando aquí que existan
dos fondos. Inclusive yo estaría, a lo mejor aquí, Jaime me va a fusilar, pero estaría yo hablando de un tercer fondo. Y ahorita voy a decir por qué. Necesitamos un fondo para las pensiones contributivas. Los que se está aportando, se tienen que cubrir las pensiones de acuerdo a la nueva ley, a la propuesta que estamos haciendo, pero los recursos que no se utilicen necesitamos que den rendimiento. No los puedo guardar debajo del colchón y que se pierdan. Hay que manejarlos en forma eficiente. Hay muchos países que tienen sus fondos de pensiones, como son los de Noruega, y tienen buenos resultados y están pagando de pensiones decentes. Bueno, la pregunta es por qué nosotros no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las Afores no me permiten manejar eso? Y si escuchamos que hay minusvalías, que tenemos problemas, que ya invirtieron en cosas extrañas, o sea, hay algo que no está bien. Otro lado, ¿qué otro fondo necesitamos? Es un fondo de estabilización de pensiones de jubilados y pensionados actuales. Tenemos una gran cantidad de pensionados y necesitamos recursos para seguir pagando esas pensiones y no estar cada año viendo a ver de dónde voy a sacar del presupuesto federal y qué problemas me voy a meter y si hay dinero y no hay dinero. Y yo añadiría otro fondo. Hay otra componente muy importante del sistema de pensiones que tiene México, que son las pensiones del bienestar, las pensiones de adultos mayores. Pues también en cualquier momento podemos tener un riesgo y tener un problema financiero. Necesitamos también tener un fondo que pudiéramos hacer uso de él en caso de un problema. La parte de financiamiento. Esto también tenemos que hacer los estudios actuariales necesarios para hacer las contribuciones adecuadas. Simplemente el 6.5% que manejó durante muchos años, el 6.5% del salario que manejó durante muchos años el Seguro Social, ya era ineficiente en ciertos años, se debió de haber ajustado. Cualquier país que ustedes chequen que tenga una pensión solidaria está haciendo ajustes, está haciendo un ajuste de 1% al año o menos o nada, según se requiera, pero no se puede esperar que después de 30 años que el país cambió, las tasas de natalidad y mortandad se modificaron, pues siga siendo la misma situación. O sea, todo tiene, todo va a ir evolucionando y necesitamos estar preparados para ello. Otra parte muy importante que siempre hemos visto es cómo se manejan esos fondos. Tiene que ser gente experta. No podemos dejárselo a cualquiera. Es más, ni siquiera uno en su casa dice, oye, yo voy a invertir en lo que se me ocurra. No, va y uno pregunta, contrata un asesor, le pregunta a la gente que ha tenido experiencia y le ha ido bien. Entonces necesitamos tener, ¿qué cosas? Supervisar quiénes están manejando las pensiones. Eso es uno de los graves problemas que tiene, por ejemplo, la ley del bienestar que sacaron en mayo de este año, que sí dicen que se lo pasan al Banco de México. Qué bueno. ¿Y quién va a verificar al Banco de México? Porque también son gente y yo creo que como cualquier persona pueden tener errores y pueden hacer las cosas bien o pueden hacer las cosas mal. Y necesitamos que estén supervisados, que rindan cuentas y a todos los niveles, federales, estatales, municipales, todo mundo tiene que estar consciente de que se está usando esos recursos. Porque es importantísimo, finalmente estamos determinando la vida de una buena parte de la población, pues no podemos dejarla. Y seguramente habrá gente que tenga buenas ideas y puede aportar buenas soluciones. Bueno, pues hay que tomarlas en cuenta. Adelante, la siguiente. Es la última. Pues con esto vemos la parte de las pensiones. Yo nada más, no sé si pudiéramos regresar a una de las, donde tenía los números, Jaime, de, ¿cómo se llama? Del fracaso de las Afores. Exactamente. Aquí me gustaría recalcar un aspecto muy importante, no sé si lo alcancen a ver. Tenemos el año de 2022, tercero y cuarto trimestre. Si observan ustedes, durante este año, las pensiones otorgadas de un trimestre al siguiente, ¿de cuánto fue? 5,000 pensiones. O sea, quiere decir que había trabajadores que fueron a solicitar su pensión y de ese monto de trabajadores, 5,000 cumplieron los requisitos. Si nos vamos a los siguientes grupos, revisen 2023, 2024,
primer trimestre, segundo trimestre, vean cuánto es la diferencia, 500. De 2022 a 2024, o sea, 2 años después, la cantidad de personas que están recibiendo pensiones cayó en 90%. Eso quiere decir que la reforma que se hizo en el 2020 ya fracasó. Sirvió para una población que estaba y que y que cumplía ciertos requisitos, 750 semanas, estoy hablando de la reforma LIMSS del seguro social, de 1000 pasaron a 750, pero conforme fue aumentando, y eso le está diciendo que por lo menos trabajó la mitad del año de cada año que se aumenta, son 25 semanas cada año. Si observan ustedes, un año después o año y medio después, pues ya no son otra vez los 5000 trabajadores, ya nada más son 500. Eso quiere decir que realmente los que tenían los requisitos, que cumplían las condiciones, esa población ya se jubiló entre 2022 y los nuevos y las personas que iban a empezar a cumplir las condiciones con un poquito más de semanas, y no mucho, 50% del año, ya no hay gente. Son 500. O sea, la situación está muy mal. ¿Y esto a qué se debe? Al problema de empleo. No son las pensiones, simplemente las personas ya no están cubriendo los siguientes requisitos. Una de las partes fundamentales en cualquier sistema de pensiones que es empleo pleno, y no lo estamos cumpliendo. Entonces, si no tenemos empleo pleno o buenos empleos, pues no podemos aspirar a tener buenas pensiones, sin importar el sistema de pensiones que tengamos o el modelo de pensiones que tengamos, cuentas individual, beneficio definido, es que las personas no están pudiendo cumplir. Y la otra parte, como decíamos, son muy bajo lo que se está obteniendo. O sea, los números, como mostraba ahorita Jaime, son 1 de cada 1000 trabajadores alcanza una renta vitalicia. ¿Eso qué quiere decir? Y es muy importante lo que señaló Jaime. Quiere decir que el trabajador tuvo suficiente dinero en su cuenta como para aspirar a algo más que la pensión mínima garantizada. Y la pensión mínima garantizada es la mínima garantizada. No estamos diciendo que es una gran pensión, no, es una pensión baja, muy baja, en algunos casos menores de un salario mínimo hoy en día. Y aún así, no está llegando la gente. Solamente 999 pensiones se van por la mínima garantizada y solamente 1 de cada 1000. O sea, la situación está muy, muy mal. Por eso se tuvo que aplicar el sistema de pensiones del bienestar, la modificación del 1 de mayo. Pero nuevamente lo que vemos ahí es que no es una pensión, porque no hay garantía. La ley dice que si hay dinero en el fondo, se cubrirá. Si no, no será cubierta. Entonces, estamos en una situación muy, muy difícil. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Con esta propuesta que ustedes han venido trabajando desde hace años, ¿cuál es la ruta? ¿Cuáles son los pasos que ustedes ya tienen contemplados que se deben de dar para que en la Cámara de Diputados pueda ser tomada en cuenta esta propuesta? Adelante, doctor. La semana pasada nos hicieron favor, nos dieron un lugar los compañeros de la promotora de la suspensión de la deuda el día martes y empezamos a promover esta iniciativa y nos dio tiempo para ir a presentarlos. Aquí tengo ya entregada a la Atención Ciudadana para que a ver si nos puede hacer un lugarcito la presidenta. También lo entregamos al secretario de Hacienda, Ramírez de la O, Rogelio Ramírez de la O, y también aquí están de entregados a las comisiones de seguridad social, tanto de senadores como de diputados, y este fue el resumen ejecutivo que entregamos. Lo siguiente fue el espacio que nos dio usted para promoverla un poquito más, más detallada. Eh,
vamos a continuar haciendo un video donde se va a decir lo que tiene el resumen ejecutivo y posteriormente vamos a buscar organizaciones o personas que tengan páginas web para que ahí podamos subir el documento en PDF, que sería que sería el resumen ejecutivo, para que lo puedan descargar y puedan verlo en qué consiste. Pues no nos queda ahorita nada más que esperar, que ojalá hay alguien nos quiera escuchar. Todo es para beneficio de tanto de los trabajadores y para que disminuir el gasto en el presupuesto de egresos de la Federación, lo que andamos buscando. Pues ojalá y sea en este fin de año, a principios de año, y posteriormente de que ellos nos hayan escuchado, pues queremos sacar al público el documento completo, donde vienen todos los pasos, en qué consiste la propuesta. Eso sería lo próximo a hacer. Muy bien, están prácticamente en dos frentes. El frente de tocar puertas ante las instancias competentes, presentan el documento, y el otro frente es la organización y la información a nivel de las y los trabajadores a través del video, la invitación que lo puedan ir difundiendo en redes sociales, y también el hecho de que puedan conocer más a fondo el análisis que ustedes tienen ya en sus manos, para que las y los trabajadores desde sus sindicatos, desde sus colectivos, puedan irse sumando e ir generando esta política de sensibilidad hacia las autoridades que tienen que resolver sobre estos puntos. ¿Algo más que quieran agregar, por favor? Pues mira, Voy a- yo lo único que quisiera agregar era lo que había comentado, es que nosotros consideramos que hay otra forma de obtener pensiones. Hay otros modelos y creo que darnos en cuentas individuales no es la solución. Es necesario que la gente simplemente se abra la posibilidad de que hay otras opciones. Yo creo que si eso lo logramos, vamos a hacer un cambio. Muy bien. Perfecto, pues adelante, doctor Jaime. Este mes, en el mes de noviembre, las AFP cumplieron 44 años de existencia en Chile y 27 años de existencia aquí en México. Todo parece indicar que las tendremos otros 6 años más con este gobierno. No podemos quedarnos estancados en este sistema de cuentas individuales y afores, así como estamos. Esta propuesta con un sistema mixto o un sistema paralelo es un paso adelante para la mejora de los próximos pensionados. Gracias. Pues gracias a ustedes, está muy claro el planteamiento, está muy clara la ruta, está también claro lo que están desarrollando, y esperemos que las autoridades que ustedes ya han acudido, pues abran puertas para empezar a escuchar esta propuesta que ha venido siendo trabajada desde hace años por un grupo de trabajadores jubilados y pensionados, tanto del ISSSTE como del Seguro Social. Gracias, doctor Jaime, gracias, ingeniero Víctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta pronto.